Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una vez más una buena bendición y oportunidad que tenemos delante del Señor de venir en este día para compartir un devocional breve de la palabra de Dios y compartir algunas verdades prácticas que nosotros encontramos a través del Evangelio de Lucas capítulo 1 todavía. Quiero quedarme todavía unos 4 o 5 días más en este capítulo y eventualmente con intención quiero pasar algunos detalles relacionados al nacimiento del Señor Jesús y obviamente dar ese espacio para utilizarlos a fin de año, que ya está pronto, y también pasar probablemente el capítulo 3. Mire lo que dice en Lucas capítulo 1, versículos 57 al 59. Y a Elisabet se le cumplió el tiempo de parir y parió un hijo. Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios se había hecho con ella grande misericordia, y se alegraron con ella. Y note lo que dice el versículo 59. Tal vez no dice mucho para usted y para mí de forma general, pero mire lo que dice. Y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban del nombre de su padre Zacarías. Quiero que piensen, por favor, cómo en el versículo 59 se nos dice que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Yo quiero que piensen, por favor, en lo que yo he titulado para este devocional: ¿cuánto obedecemos? ¿Cuánto obedecemos? Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de meditación en tu palabra. Es tan dulce poder estar en esta mañana compartiendo, aprendiendo de tu palabra, Señor, y respirar lo dulce, lo grato de un día, de un nuevo amanecer, Señor, con tu bendición y tu presencia. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Hemos visto mucho del entorno relacionado a la vida de Zacarías y a la vida de Elisabet y al gran testimonio que ellos tuvieron o contaron en sus vidas, de tal forma que precisamente encontramos claramente nosotros a través de la vida de estos dos personajes una vida de ejemplo, una vida de testimonio, una vida de carácter, pero también gozaron del privilegio de contar con el tan anhelado sueño de toda familia que espera con ansias la llegada de un hijo. Y la Biblia nos dice que el nacimiento llegó. Cuando se iba a cumplir el tiempo de parir, dice la Biblia, que parió en sus tiempos perfectos, como veíamos en otro devocional. Y obviamente, al nacimiento llegar, la Biblia nos dice que el pueblo entero se gozó con ellos hasta las propias montañas. Y la Biblia nos dice que una vez que se dio ese alumbramiento de Juan, que se cumplió a cabalidad conforme al plan y propósito del Señor, ahora, en esta porción del versículo 59, nosotros encontramos una demostración de cómo ellos eran una clase de parejas que estaban dispuestos a obedecer a cabalidad cada parte de la ley y a plenitud lo que ella decía. Por eso la Biblia nos dice en el versículo 59 que aconteció, después de que nació y se cumplieron esos 8 días, al octavo día, dice, vinieron para circuncidar al niño. Tienen que recordar, hermanos, que este tema de la circuncidación de los varones era un pacto que se cumplía precisamente desde el Antiguo Testamento como señal entre el pueblo de Dios y las promesas hechas a ellos. En Génesis 17, versículo 12, la palabra de Dios nos dice: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Mire, el nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Entonces, no solamente se le pedía al nacido en casa, pero también al extranjero y al criado o al siervo se le mandaba que se le circuncidara conforme a la ley. Y la Biblia nos dice precisamente, hermanos, que Zacarías y Elisabet llegaron con la firmeza precisamente de cumplir a cabalidad
todo lo que el Señor les había encomendado desde los tiempos de Génesis y aún en el libro de Levítico. Escucha lo que dice Levítico capítulo 12, versículo 1 al 3, cuando dice la Biblia que habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y mire lo que dice, diciendo, la mujer cuando concibiere y pariere varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días que está separada por su menstruo, será inmunda. Y note lo que dice el versículo 3. Y al 8º día circuncidará la carne de su prepucio. Entonces podemos ver que claramente desde los tiempos de Génesis y a través de la propia ley, nosotros encontramos que era un mandato precisamente estipulado para todas las generaciones del pueblo judío como parte de las promesas hechas a su pueblo, Abraham, y al propio pueblo de Israel. Y aun cuando Pablo habla de su testimonio de sus garantías que él tenía antes de venir a los pies del Señor en Filipenses capítulo 3, versículo 5, Pablo dice, circuncidado al 8º día, mire, del linaje de David. Mire lo que dice, del linaje, de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, dice, cuanto a la ley, fariseo. Entonces, vemos que aún los padres del propio apóstol Pablo entendían lo valioso que era circuncidar o preparar al niño inmediatamente después de los 7 días estipulados conforme a la ley, y al octavo día, se circuncidaba al niño. Ahora la Biblia nos dice que los padres al ver ellos servido en el templo, sabían y entendían los mandatos de la ley, y la Biblia nos dice que ellos definitivamente cumplieron a cabalidad cada segmento de la ley ligado al nacimiento de Juan el Bautista. Al meditar en cómo esta pareja de ancianos, aún en su vejez, no podían olvidar lo que el Señor les mandaba, nos enseña lo que a cada uno de nosotros como cristianos en esta generación de nuestra vida cristiana estamos dispuestos a hacer o no hacer en la vida cristiana. La verdad es que al pensar en la vida de Zacarías y de Elizabeth, la vida de ellos está ligada y también la de nosotros en cuanto a asuntos de victoria sobre el pecado y de progreso espiritual en nuestra vida como creyentes. ¿A cuánto nosotros estamos dispuestos a obedecer al Señor en nuestra vida, en lo que Él nos manda a nosotros en nuestra vida cristiana? Con mucha tragedia y con mucho dolor puedo decir el día de hoy en este devocional que muchos de nosotros como cristianos dolemos o nos cuesta el inmenso trabajo de obedecer al Señor en nuestra vida en lo que respecta a la obediencia de la vida cristiana. Es una pena decir, pero la generación de hoy está más presta y está más lista para escuchar y escuchar y escuchar, y a muy poco, pero muy poco como repetitivo, a obedecer lo que el Señor nos manda a nosotros a través de su palabra. Como recuerdo a uno de los predicadores que todavía yo alcancé a escuchar del pasado, cuando hablaba de obediencia, decir algunas palabras como estas, que cuando obediencia no es absoluta, no es completamente obediencia en la vida de nosotros. Vuelvo a repetirlo. Obediencia que no es absoluta, no es obediencia. Y nos olvidamos que la Biblia nos dice en Juan capítulo 15, versículo 16, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, podemos notar que Zacarías, al igual que Elizabeth, hermanos, entendían y sabían lo valioso y lo importante que era guardar ese tipo de ordenanzas trazadas aún desde el libro de Génesis. Para este devocional, yo creo que bien nos haría a nosotros meditar en nuestra vida como creyentes y como hijos de Dios. Poner atención en el título
que le di a este devocional. ¿Cuánto nosotros obedecemos? Porque si somos honestos, esta generación ha sido muy hábil en escuchar, muy hábil en poner atención en lo que se dice, pero muy poco en poner atención en la práctica de lo que Él nos dice a través de su palabra en nuestras vidas. ¿Cuánto obedecemos, hermanos? Esa es una buena pregunta para meditar el día de hoy. Y recuerde, ligada a esa declaración que Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a seguir su palabra, a obedecerle, en desarrollar sus mandatos en nuestra vida como un creyente verdadero que decimos ser? Yo estoy convencido que en esta generación de creyentes que nos ha tocado vivir, hay tantos de nosotros que nos privamos de las gratas y de las ricas bendiciones que hay en nuestra vida a causa de la obediencia que hay en seguir los mandatos y preceptos del Señor en nuestra vida. Y por eso Zacarías y Elizabeth llevaron al niño a circuncidar al día preciso que la ley les marcaba. Déjenme decirle el día de hoy que sin dudar, Zacarías y Elizabeth sabían que en obedecer al Señor hay gran, pero gran bendición en seguir los mandatos del Señor en su vida como familia. La tragedia del fracaso del cristianismo de hoy radica en que no queremos obedecer y que a veces tenemos una obediencia parcial y no completamente absoluta como debería de ocurrir en la vida de nosotros. Le quiero animar el día de hoy, al terminar este devocional, a que usted se tome un momento para meditar en este término, en este título que le di yo a este devocional. ¿Cuánto obedecemos? ¿Y qué tan dispuestos estamos a dejar, a sacrificar, a cambiar, a hacer un lado en nuestra vida algunas cuantas cosas que al Señor no le agradan en nuestra vida, porque estamos dispuestos más a obedecer que a desobedecer al Señor en nuestra vida? Quiero que por favor medite el día de hoy, hermanos, en el caso de Samuel, ahí en 1 de Samuel capítulo 15, cuando la Biblia nos dice que se le había mandado al rey Saúl, en labios de Samuel, que una vez que se enfrentara con los enemigos del pueblo de Israel, ese pueblo amalecita, el mandato era que mataran todo, que no dejaran nada vivo. Y la Biblia nos dice que cuando cuando Saúl llegó y vio el ganado gordo y vio que había niños y vio que había cosas que podían rescatarse del pueblo, perdonó la vida al rey y perdonó la vida a lo más excelente del pueblo, pensando que servirían para ofrecer sacrificios al Señor. Y cuando él iba regresando de esa batalla contra los amalecitas, que por cierto Saúl ganó, la Biblia nos dice que Samuel le salió al encuentro y le dijo: ¿va todo bien? Y le dijo: sí, va todo bien. Y le preguntó Samuel: ¿has obedecido la palabra del Señor? Y él dijo: oh sí, yo he obedecido la palabra del Señor. Y le dice: pues si has obedecido la palabra del Señor, ¿qué es ese balido de bueyes y de ovejas y de vacas que yo escucho? Y la Biblia nos dice que Saúl le dijo a Samuel que lo había guardado para ofrecer sacrificios al Señor. Y Samuel le preguntó precisamente unas palabras que bien nos haría meditar el día de hoy. Le preguntó Samuel esto, en 1 de Samuel 15. ¿Se complace Jehová tanto en los sacrificios como en que se obedezca? Y Samuel le dijo: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Yo creo que sí hay algo que todo cristiano deberíamos de meditar en este periodo de pandemia. Es cuánto nosotros estamos dispuestos a obedecer y seguir los mandatos del Señor en nuestra vida. Quiero una vez más llevarle a que medite el día de hoy en un capítulo entero del Antiguo Testamento, donde en Deuteronomio capítulo 28 se nos habla de las bendiciones y de las maldiciones que vienen por obedecer o por desobedecer al Señor en nuestra vida. Y le animo que mientras usted lea esta porción de la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28,
se dé cuenta de cómo Dios está interesado en la vida de su pueblo y de cada creyente en esta verdad que tanto nosotros omitimos en nuestra vida. ¿Qué tanto obedecemos al Señor de su palabra? ¿Qué tanto obedecemos la guía de su Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo está diciendo por ahí no? ¿Qué tanto estamos dispuestos a obedecer al congregarnos y ser fieles a la iglesia local? ¿Qué tanto obedecemos en cuanto a practicar y vivir una vida santa? Porque recuérdelo, al ver la vida de Zacarías y de Elizabeth, yo puedo ver cuánto ellos estuvieron dispuestos a obedecer aún a pesar de la edad que ellos tenían. ¿Cuánto obedecemos? ¿Cuánto obedecemos? Y en el nombre de Cristo permita que el Señor le muestre a través de su palabra si está obedeciendo parcialmente, medianamente o totalmente al Señor. Y si no lo está haciendo totalmente, en el nombre de Cristo debería de venir de rodillas al Padre Celestial diciéndole: Señor, perdóname, porque no he obedecido como debería de hacerlo en mi vida. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de meditación en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecer y a cumplir tus mandatos, Señor, porque en eso hay bendición. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.